eficientes, porque no pueden ser de otra manera. Y eficiencia significa que el equipo debe entregar producción máxima, con paralizaciones mínimas. Esto es precisamente lo que persigue el diseño de los camiones CAT. Algunas minas informan de camiones 785 con más de 50.000 horas y de 789 con más de 30.000. Es más, Caterpillar capta hoy más del 50% de las ventas mundiales de minería. ¿Por qué más y más operaciones mineras emplean hoy camiones CAT? Porque el 785B, el 789B y el 793B están probando repetidamente las ventajas del mando mecánico. Y como estos camiones están equipados con dispositivos de control electrónico, son más productivos y económicos, y porque en varias aplicaciones de muchas horas, estos camiones han logrado uniformemente 7.500 horas al año de operación real. La clave del éxito de CAT es su integridad mecánica. Cada sistema del camión se diseña y fabrica para dar eficiencia máxima porque trabajan más eficientemente, con un sistema electrónico de administración del tren de fuerza que mejora la eficiencia y la confiabilidad de operación. Trabajan más productivamente con la comprobada tecnología del mando mecánico y de un sistema de frenos que es líder de la industria. Trabajan más tiempo, con menos paralizaciones, por la durabilidad CAT incorporada y por un ambiente que promueve la productividad del operador. Y con respaldo y servicio eficientes del distribuidor CAT. Podemos llamar la serie B de CAT camiones fabricados para la minería. Confiabilidad, eficiencia y durabilidad es lo que usted puede esperar de los camiones CAT electrónicamente operados. El avanzado sistema de administración del tren de fuerza de los camiones de la serie B consta de una inyección unitaria electrónica, o EUI, un control electrónico programable de la transmisión, o EPTC2, y un enlace de datos que les permite comunicarse y reaccionar entre sí. Este sistema elimina muchas de las piezas móviles del regulador mecánico, por lo que es menos probable que surjan problemas. Los sensores vigilan todas las funciones importantes de la máquina, transfiriendo la información al módulo de control electrónico o ECM. Esta microcomputadora controla electrónicamente varias funciones como el combustible y la velocidad del motor, para que todos los sistemas trabajen al unísono, con rendimiento máximo. ¿Cuáles son las ventajas de la inyección unitaria electrónica? Primero, se nota una reducción del humo del escape. En el 785B, el 789B y el 793B, los sensores electrónicos se comunican con el módulo de control electrónico, ECM, cuando las relaciones del combustible son óptimas. Esto es mucho más rápido y mucho más eficiente que controlar mecánicamente la posición de la cremallera del regulador. El control electrónico preciso de la inyección del combustible consigue un motor mucho más limpio. Y como el sistema se ajusta constantemente para obtener rendimiento máximo según las condiciones, la inyección unitaria electrónica provee máxima eficiencia de combustible. Los sensores del motor ajustan la sincronización a la carga, a las revoluciones por minuto, a la temperatura del motor y a la altitud, aumentando aún más el potencial de vida útil. La electrónica también mejora la capacidad de diagnóstico. El programador del analizador de control electrónico ECAP es una herramienta de servicio opcional que reemplaza alrededor de 13 herramientas de servicio usadas en unidades mecánicas de motores de inyección. El ECAP puede recuperar y mostrar importante información del estado del camión, desde la presión del aceite hasta la calibración del sensor de la sincronización. Su facilidad y rapidez se traducen en menos tiempo de mantenimiento y reparación. El mejorado control electrónico de transmisión eleva el rendimiento de la transmisión con dispositivos como el control de aceleración y de cambios de dirección. Este control reduce o aumenta la aceleración del motor según se necesite para reducir el torque y permitir el suave acoplamiento del embrague. El control de aceleración y de cambios de dirección reduce los esfuerzos del tren de fuerza.
ayuda a aliviar la fatiga del operador y mejora la durabilidad y vida útil de los componentes del tren de fuerza. Si los resultados actuales del torque de la transmisión se pusieran en una gráfica, lucirían de esta manera. Ahora veamos la misma secuencia de cambios con el control activado. Usted puede ver la notable mejoría debido al control de aceleración y de cambios de dirección. La administración de cambios de dirección es otra de las ventajas de la inteligencia o eficiencia del tren de fuerza. Cuando se hacen cambios de dirección o desde neutral hasta altas revoluciones por minuto, la aceleración del motor se controla electrónicamente y se reduce el torque de la línea de impulsión. Esto ayuda a impedir el desgaste excesivo del motor y aumenta la vida útil del tren de impulsión. El inhibidor de velocidad de crucero en neutral impide que la transmisión cambie a neutral hasta que el camión se desacelere a menos de 8 km por hora. Esto asegura lubricación apropiada y enfriamiento del aceite, que aumenta la vida útil de la transmisión. Estos sistemas electrónicos avanzados hacen que los camiones de la serie B sean más fáciles de operar porque añaden un control preciso a los sistemas críticos, reduciendo sencillamente el número de piezas en movimiento. Y son más económicos porque reducen también el consumo de combustible y los costos de reparación. Los camiones Caterpillar han demostrado una y otra vez que son superiores a los camiones de mando eléctrico en cuanto a la eficiencia del tren de fuerza. La razón es que el tren de fuerza de mando mecánico y electrónicamente controlado de Caterpillar transfiere con más eficiencia la potencia del motor a las ruedas mediante los componentes del mando mecánico. El mando directo permite a los camiones CAT cambiar de marcha para acomodarse a las diferentes cargas y pendientes. A medida que las pendientes son más pronunciadas, un camión CAT cambia a una velocidad más baja, manteniendo entre el 82 y el 85% de la total eficiencia del tren de fuerza en pendientes de hasta el 15%. Los camiones de mando electrónico convierten la potencia mecánica generada por el motor diésel en corriente alterna, después en corriente continua y finalmente en potencia mecánica para hacer girar las ruedas del camión. Cada conversión reduce la eficiencia del tren de fuerza, lo que reduce a su vez el rendimiento en pendientes. Como los camiones de mando eléctrico no cambian de velocidad, su punto máximo de eficiencia de aproximadamente 78% está limitado a una gama muy estrecha de pendientes efectivas. Para tiempos de ciclo más rápidos, se necesitan camiones que aceleren con más rapidez y que se desplacen a mayor velocidad. El CAT 785B, el 789B y el 793B tienen la más alta fuerza de tracción en su categoría. El tren de fuerza de CAT multiplica el torque utilizando su propio convertidor de torque para las velocidades de hasta 7.2 km por hora. A los 7.2 km por hora, el convertidor del torque se cierra para dar un mando directo más eficiente. La transmisión se mantiene en mando directo en pendientes efectivas de hasta el 15%. Una mayor fuerza de tracción permite a los camiones CAT moverse a mayor velocidad y alcanzar más rápidamente una mayor velocidad de desplazamiento y mantener mejor esta velocidad en pendientes. Sobre todo, el mando mecánico significa que se mantiene una mayor eficiencia del tren de fuerza en una gama más amplia de pendientes de trabajo, efectivas para dar las siguientes ventajas: mayor velocidad en pendientes, mayor aceleración, uso más eficiente de la potencia, mejor eficiencia de combustible, se mantiene mejor el rendimiento en pendientes más pronunciadas. Y todo se traduce en mayor productividad y costos más bajos por tonelada métrica en las minas. Uno de los factores más importantes del costo por tonelada es el consumo de combustible. A medida que se necesita más potencia, se consume más combustible en la operación. Un camión de mando eléctrico requiere 2.000 caballos de fuerza para equipararse al rendimiento de tracción y velocidad de un camión CAT de mando mecánico de 1.800 caballos de fuerza. Y esos 200 caballos de fuerza extras demandan mayor consumo de combustible. Los resultados del estudio en una mina comparando un camión CAT de 1.800 caballos de fuerza.
con un competidor, revelaron que el competidor de mando eléctrico produjo 5.8 toneladas métricas, mientras que el camión CAT de mando mecánico produjo nada menos que 6.5 toneladas métricas por galón, o 1.72 toneladas por litro, lo que equivale a más del 12%. Los informes de clientes y nuestras pruebas demuestran que los camiones CAT pueden bajar los costos de combustible, y con las ventajas de un tren de fuerza controlado electrónicamente, los camiones CAT pueden dar más eficiencia de combustible y costo más bajo por tonelada. El sistema de frenos y retardación en los camiones CAT contribuye al rendimiento y a la eficiencia de costos. Los operadores mantienen altas velocidades solo si confían en el buen funcionamiento de los frenos y del retardador. Los frenos CAT han ganado la confianza de los operadores porque son precisos y de reacción rápida, a diferencia de los sistemas de frenos de mando eléctrico. A 40.2 km por hora en terreno nivelado y seco, el sistema de frenos de discos en aceite en 4 ruedas puede detener un 785B o un 789B completamente cargado en una distancia menor que el largo de 2 camiones. El sistema de frenos CAT provee excelente control, especialmente en condiciones húmedas o de terreno resbaladizo. Y al incorporar el control automático del retardador de Caterpillar, este aplica automáticamente una cantidad de frenos óptima en bajadas muy pendientes. Esto le ofrece un mejor control, optimizando las revoluciones por minuto del motor y asegurando el máximo enfriamiento de los frenos, lo que se traduce en valioso tiempo de producción que no se perderá al tener los operadores que desplazarse a marcha lenta, pendiente abajo, porque no confían en el retardador. Y como los operadores no tienen que controlar manualmente al retardador, sus niveles de comodidad y de productividad se mantienen altos. Resultado: tiempos de ciclo más rápidos para su operación. Los ahorros en mantenimiento, la durabilidad y el consumo de combustible son otras de las ventajas del sistema de frenos de Caterpillar. Y comparado con los sistemas de frenos y retardación de los camiones de mando eléctrico, el sistema de CAT puede ahorrar en costos de combustible. Los camiones de mando eléctrico no pueden ahorrar el combustible durante la aplicación del retardador, porque durante el frenado se requiere fuerza continua para los motores de las ruedas o para los sopladores disipadores de calor. Los frenos CAT no tienen sopladores para disipar el calor. En el sistema de frenos Caterpillar no hay contacto de metales entre sí. En su lugar, la presión entre un disco y otro se aplica mediante una delgada película de aceite que transfiere el calor del sistema de frenado mediante los intercambiadores de calor. Esto elimina virtualmente el debilitamiento de los frenos después de múltiples paradas. Con el retardador aplicado y con más de 1000 revoluciones por minuto del motor, los camiones CAT operan realmente con el combustible desconectado, logrando un consumo promedio de 0 litros por hora en bajada de pendientes. Es más, en 6 pruebas de velocidad en bajada de pendientes, el consumo de combustible de los camiones CAT fue de 0 litros por hora. En los camiones de mando eléctrico fue de 64 litros por hora. Más confianza del operador, rendimiento y mayor eficiencia de combustible se obtienen con el sistema de frenos Caterpillar, poniéndole un alto a la competencia. Los operadores son la clave para mantener altos niveles de producción. Un operador que se siente cómodo y confiado trabaja más tiempo con más seguridad y eficiencia. Las cabinas de los camiones de la serie B tienen asientos de suspensión neumática ajustable para que el desplazamiento sea menos fatigante y más productivo. Las cabinas CAT están diseñadas para producir niveles más altos de comodidad y eficiencia. Por ejemplo, el control automático del retardador fue desarrollado para permitirle al operador concentrarse más en su trabajo de acarreo y menos en el tacómetro.
Las otras mejoras electrónicas en el camión, tales como el control de aceleración y de cambios de dirección, promueven la suavidad de desplazamiento y de operación para lograr niveles de productividad aún más altos. La seguridad de las cabinas CAT se debe al compromiso de Caterpillar de fabricar camiones más fuertes y durables. La durabilidad excepcional de las carrocerías y de los dispositivos diseñados para óptima protección son pruebas de tal compromiso. Las carrocerías de los camiones Caterpillar están diseñadas y desarrolladas para una vida útil de 40 a 60 mil horas de operación normal. Las carrocerías están fabricadas de sección en caja, unidas con soldadura profunda y continua para resistir las fuerzas torsionales sin peso extra y añadir gran fortaleza en las rigurosas condiciones de una mina. Caterpillar utiliza fundiciones para alejar las soldaduras de los puntos calientes. Nada menos que 22 fundiciones y 2 forjas, más que ningún otro fabricante. Los camiones Caterpillar están también fabricados con una estructura integral de protección en caso de vuelco. La cabina va empernada a fundiciones de gran fortaleza en la carrocería. Esto imparte mayor resistencia y durabilidad al sistema CAT-ROPS-FOPS, que excede las normas SI y ISO. Otros dispositivos CAT son un cinturón de seguridad retráctil de 76 milímetros, 3 pulgadas de ancho, fácil de ajustar y cómodo. Una dirección auxiliar automática que conforma con las normas ANSI, SI y ISO y un tablero iluminado por el fondo que facilita la lectura de los indicadores. Por la capacidad de diagnóstico del sistema electrónico, se facilitan y se aceleran las reparaciones de muchos sistemas mecánicos. La computadora en el centro del sistema electrónico almacena la información a la vez que controla las funciones de la máquina. Cuando existe un problema, la herramienta de servicio electrónico del ECAP ofrece acceso instantáneo al historial del funcionamiento de la máquina. El problema se identifica rápidamente con mínimas paralizaciones. Y dentro de la cabina, el tablero del sistema monitor electrónico alerta siempre al operador sobre la posibilidad de problemas antes que se conviertan en serias averías. Así, la capacidad de memoria y la precisión de la electrónica identifican los problemas para que el tiempo de servicio sea corto. Las paralizaciones mínimas son el punto clave del respaldo del distribuidor Caterpillar. Más del 90% de los pedidos de piezas se suplen desde el mostrador del distribuidor. Otros repuestos se entregan en 24 horas o menos. Y los componentes de intercambio comprobados aseguran reparaciones rápidas. Solo Caterpillar provee control de calidad de un solo origen. CAT diseña, fabrica y respalda todos los componentes de los camiones de la serie B. Los usuarios dependen de un solo abastecedor para el respaldo completo del vehículo. Caterpillar tiene el compromiso de diseñar, fabricar y respaldar los camiones más confiables de la industria minera, de fabricar camiones que trabajen más eficientemente, de fabricar camiones que trabajen más productivamente, de fabricar camiones que trabajen más tiempo con menos paralizaciones.